Hechos 16. Y vamos a leer desde el versículo 22. Hechos 16, versículo 22 en adelante. Dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Amén. Bueno, le voy a contar el contexto de este hecho, de este suceso. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo recibe una visión y tiene que pasar por esta región. Es primera vez que Pablo llega a esta región, a la región de Filipos. Y cuando llega a Filipos, con Silas, llegaron, se fueron, vamos a darnos una vueltica. Y dándose esa vuelta, mira que junto al río estaban unas hermanas orando. Se habían reunido ahí, qué rico, a la orilla del río, orando. Eso le llamó mucho la atención, ya que no había muchos judíos en Filipos, donde generalmente Pablo levantaba las iglesias con ellos. Entonces se acerca con ellas, establece una charla, les comparte el evangelio, y una de ellas, Lidia, una mujer comerciante que vendía púrpura para teñir los vestidos y cosas de esas. Bueno, era una mujer negociante, comerciante. Y Lidia le dice: no, querido apóstol, lo invito a la casa, y ¿por qué no comenzamos ahí una célula? Y comenzó una célula, y comenzaron a hacer reuniones en la casa de Lidia, y ahí se funda la iglesia de Filipos. Lo que más tarde, después, cuando Pablo está en la cárcel, escribe una carta, ¿no? La carta a los filipenses, ¿ya? Entonces se reunían ellos, así como nosotros nos reunimos. Las hermanitas cantaban, adoraban la palabra, y así se formó, mire, así se forman las iglesias en las casas, tal cual. Después se iba a agregar otra familia, la familia del carcelero. Ya eran 2 o 3 familias que se reunían. Fue muy bonito el comienzo de la iglesia en Filipos. Fue en la casa de Lidia. Cuando empieza el Señor a hacer milagros a través del apóstol Pablo, había una muchacha con un espíritu de adivinación, que cuando el apóstol Pablo saca ese espíritu de esa muchacha, lo que repercutió fue que los que trabajaban con ella no les gustó eso.
Y al no gustarles, los acusaron, dijeron, estos vienen a enseñar cosas que no son de nuestras costumbres. Y llamaron a las autoridades de Filipos, los encarcelan, le dicen, bueno, ¿y ustedes qué? Ustedes son judíos, ¿ustedes qué vienen acá a enseñarnos costumbres diferentes? Y no les gustó que compartieran el evangelio y que se hicieran liberaciones, etc. Y así los encarcelan, pero dice la Biblia, ahí lo que leíamos, que no solamente los encarcelaron normalmente, sino que los llevaron, como decir, a la mazmorra, al calabozo, allá al fondo, en el sótano, por donde corren las aguas negras, por donde hay roedores, ¿sí?, de gran tamaño, todo, o sea, horrible, dicen la cárcel de más adentro, y esas cárceles eran subterráneas, ya al fondo. Y no solamente eso, sino que también dice que les amarraron los pies al cepo, y el cepo es unas 2 tablas con unos 2 huecos donde le hacen poner los pies y queda ahí inmóviles. Y no solamente eso, sino que también les amarraron las manos, o sea, quedaron grave. ¿Y qué habían hecho? Nada, solamente estaban predicando el evangelio. Habían hecho un milagro, sacaron un demonio de una muchacha, pero eso no les gustó. Ahora, ellos estaban haciendo su trabajo, amén. Estaban haciendo su trabajo, está bien. ¿Y por qué entonces diríamos, por qué Dios permite eso? Porque eso es feo, ¿ya? En un calabozo horrible, amarrado los pies al cepo, con cadenas, como los peores delincuentes, por estar predicando el evangelio. No es que, bueno, es que lo cogimos robando, pues también. Sí, bueno, está bien. No. Mire, y aquí hay algo ya que para comenzar la aplicación a nuestras vidas. El hecho de que estemos haciendo la voluntad de Dios, haciendo las cosas bien, no significa que también que no nos vengan problemas, que no nos vengan situaciones difíciles, porque no todo proviene a través del pecado. Sí, es cierto, el pecado es una puerta de las aflicciones, pero las situaciones que muchas veces también se pasan, no solamente es por ahí, sino que se presentan, porque Eclesiastés dice, el día bueno está, pero también está el día malo, ¿ya? Mire, ellos están haciendo las cosas bien, pero eso no los puso exentos de pasar esta dificultad, de ser encerrados, y de tal manera que se pasan cosas. Sí, los hijos de Dios también pasamos problemas, situaciones, sí, los pasamos. Y créame que los que servimos más todavía, ¿sí? Pero sabemos y tenemos la confianza de que Dios tiene el control y tiene cuidado de nosotros, porque nada es para siempre. Como dice mi querida y bien ponderada hija, nada es por siempre. Ella tiene esa frase porque nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que ni siquiera la misma rutina es rutina. Siempre habrá algo y se corta eso y comienza algo nuevo. Entonces, pasan estas cosas. Y dice que los metieron en la cárcel. Ya. Entonces arranquemos desde ahí. Arrancamos desde el versículo 23. Me olvidaba los azotes. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho. Ahora, los azotes. Quiero contarle aquí los azotes. Los azotes que se daban en las provincias romanas, como en esta aldea de Filipos, tenían una particularidad. Que les azotaban en 3 partes. Cuando dice los azotes. Número 1, en las manos. Número 2, en la espalda. Y número 3, en las plantas de los pies. ¿Sí? Y no era con una vara, la varita, no. Eran una especie como, bueno, sí de vara, pero
pero eran de espinas, ya espinosas, ya así. No así como de Jesús el látigo era diferente, ¿no? Qué curioso eso, ya ese dato. Y entonces, pongan las manos, y les daban varazos así con esas varas de espinas, se las reventaban, pues, ya, imagínense. Y luego en la espalda, y luego les cogían los pies y les daban en las plantas de los pies con eso, así. Entonces ahorita ya tiene el sentido de que entonces, y después los amarran así, las cadenas acá arriba así colgadas, abiertas, como en cruz, y ponerles el cepo después, que no se podían mover con las plantas de los pies reventadas. O sea, si a usted se le revienta, si uno cuando camine nomás, ya quiere sentarse, imagínense, así, esa tortura de no poder sentar los pies. Bueno, estuvieran sanos, bueno, aquí me quedo parado y me duermo, me dejo vencer. No, que las manos están lastimadas, los pies, eso está reventado, y la espalda, pues tampoco es que se diga. Así estaban, en ese calabozo putrefacto, con los roedores por ahí, con hambre, y con todo eso, terrible eso, ¿ya? Y entonces Silas, que de pronto era el menor, dice, bueno, pero Dios mío, ¿qué hemos hecho? Santo Jehová, lo que estoy haciendo es predicando el evangelio. ¿Qué tal si no lo hago entonces? ¿Ve? Entonces no le atribuyamos, cosas pasan, vienen, pero estas cosas repercuten para bien, porque todo al que ama a Dios le ayuda bien. ¿Amén? Eso dijo el mismo apóstol Pablo. Pero a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Amén. Eso, muy bien. Yo también lo amo. Entonces todo lo que nos pase nos va a ayudar a bien, así al momento no lo entienda. Así en el momento no lo entienda. Yo he llegado a entender cosas en mi vida después de largo tiempo. Decir, pues, ¿qué tal si no pasaba eso? Pero no estuviera esto. Todo esto repercutió para bien. Ya se va a dar cuenta por qué. Entonces, y cuando ya está todo en ese contexto, ya está ahí, dice esto. Pero los peros de la Biblia, ¿verdad? Son hermosos, algunos, otros no. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Claro, había más presos en el otro patio, en las otras celdas, ¿ya? Va de nuevo, este versículo 25 es poderoso. Pero a medianoche, tipo 12 ya, orando. Yo me preguntaba, ¿qué oraban? Se pusieron a orar. ¿Quién ora en esas circunstancias? Orando. Yo me preguntaba, ¿qué oraban? Entonces yo me decía, bueno, ¿yo qué hubiera orado? Yo hubiera orado. Yo me hubiera puesto bravo. Señor, estoy predicando. ¿Qué pasa? No sé. A carne, ¿no? ¿Sí o no? Otra, bueno, más humildecito. Señor, por favor, sáqueme de aquí. Ayúdame, ¿qué es esto, Dios mío? Como Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Que cuando tenían a los enemigos encima ya, se fueron a orar. Dice que clamaron, pero después de haber clamado, ¿qué fueron? Se fueron a hacerle problema a Moisés. Eso fue más una oración de capricho, de rebeldía, de insatisfacción. Pero ellos no. ¿Ya? ¿Y sabe qué oraron? Lo que vemos en el versículo siguiente. ¿Sabe qué oraron? Me atrevo a decir, a saber qué oraron por el versículo 26, 27, 28, por eso, no viene de mi mente. Oraron por un milagro. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro. Es todo.
Porque hay situaciones en nuestras vidas donde solamente requieren de un milagro, donde yo ya no puedo hacer nada, donde la otra persona no puede hacer nada, donde no se puede hacer nada, simplemente es un milagro. ¿Cómo voy a pagar esas deudas? Con un milagro. ¿Cómo voy a salir de esta situación? Con un milagro. ¿Qué es un milagro? Es un acto sobrenatural que está por encima de las leyes naturales. ¿Sí? Los milagros están en la parte sobrenatural, no en lo natural. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, situaciones que se atraviesan. Señor, haz un milagro en esa situación, porque yo no puedo. Yo no puedo. Y es hora de bajar las armas, bajar nuestra teología, nuestro conocimiento, humillarse ante el Señor y decirle, ante una situación adversa, Señor, déjame ver un milagro. Es un milagro. Con personas, con situaciones, con salud, con economía, con relaciones, etc. Cual sea la situación, nosotros tenemos el derecho legal, que es por la fe, de reclamar un milagro, porque los milagros están dados ahí para el que los reclama, los pide, no así lo profético. Lo profético se da si usted no crea. El Apocalipsis es profético. Si yo no creo, es irrelevante, eso se va a dar. No depende de que crea. Pero un milagro sí lo podemos arrebatar. Amén. Y vamos a ver el poder de Dios ahí. Vamos a ver que el Señor ha sido real y que de verdad ha tenido cuidado de mí. Ve, no se ha olvidado de mí, ha estado siempre conmigo. Qué bendición, qué especial. Orando Pablo y Silas. Y luego de haber orado, ¿sabe qué hicieron? Se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar. Mire, ¿quién canta ya en esa situación? ¿Quién canta cuando los pies están reventados, las manos, las cadenas, el cepo, el lugar? ¿Quién canta en una situación así difícil? ¿Usted se ha puesto a cantar alguna vez? Yo no. Estoy aprendiendo a cantar. Cantando, ahora no es que cantaban aquí, no, estaban cantando así como cuando cantan las hermanas, ¿no? A viva voz, aleluya, y cantaban, cuando sienta yo caer, ¿sí o no? Firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Claro, yo creo que se cantaron el aleluya, sin pista, pero se lo cantaron el aleluya. Y cuando está pasando momentos difíciles, ¿usted qué hace? ¿Se desquita con el primero que se topa? No me molestes. O simplemente hace por distraerse. Estoy mal. Veamos la cinta. Dejemos eso. Alabaron a Dios. Está pasando un momento difícil, no hay nada más hermoso en ese momento, ¿no? No es el momento difícil. Alabar a Dios. Ponga sus alabanzas, cántele a Dios. Pero la canción de ellos viene porque creyeron en el milagro. Por eso cantaron, como Josafat. Josafat, el Señor se le presenta y le dice, mañana vas a tener una victoria con tus enemigos, mañana. ¿Y sabe qué hizo esa noche? Fiesta. ¿Sabe por qué hizo la fiesta? Porque mañana
y va a ganar. Ya se anticipa, ¿ves? Ya, gracias, si Dios lo dijo, lo da por hecho. Aquí pasa lo mismo. ¿Sabe por qué se pusieron a cantar? Porque sabían que Dios había escuchado su oración y que el milagro estaba por darse. Y entonces cantaron y alabaron a Dios. Cuando usted sabe que Dios tiene el control, canta y alaba, a pesar de. ¿Listo? No se ha pagado esto, se debe, lista, la salud, bueno, las situaciones, pero viene el Señor, le da el versículo, cree, amén, sí, yo creo por mi milagro, amén, se fortalece en Dios, va y pone sus canciones de alabanza. David danzaba en la presencia del Señor y empieza a gozarse en medio del calabozo, ¿sí? En medio del calabozo. Y aunque todavía el cepo esté ahí y las cadenas estén ahí, pero con todo yo me alegraré en el Señor. Amén. 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 Créame, se le va a ofrecer. Si usted está escuchando este mensaje es porque se le va a ofrecer. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero esta leve tribulación momentánea produce en ustedes un eterno peso de gloria. Así que cualquier cosa que se viva al otro día va a ser mucho mejor. Porque antes de la honra es el abatimiento, dice el proverbio. Y antes de que amanezca, se hace más oscuro. Porque después de un tiempo viene otro. El destino de Pablo no era morir en esa cárcel. Era pasajero. Estaba casi a la mitad del ministerio en ese entonces. Eso le faltaba el tercer viaje misionero, compadecer ante Roma. No, está entero todavía. Y de verdad, porque el libro de los Hechos es cronológico. Y va en el capítulo 16, son 28 capítulos. No es el destino, no es el final lo que se esté viviendo. ¿Ya? Esto pasará. El paro un día se levantará. Los clientes regresarán. De hecho, habrá más todavía. ¿Ya? Todo pasa. Pero tiene que producir en nosotros un eterno peso de gloria. Amén. 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 Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No estaban susurrando. Los presos los oían, o sea, los que estaban allá afuera, los oían. Ahora, la pregunta es, ¿qué pensaban los presos de ellos? ¿Sí o no? Yo hubiera dicho eso. ¿Y estos qué? Están locos. ¿Qué les fue? Ya callen. Algo otros debieron de haber dicho, wow, qué fe de estos. Porque a pesar de lo que están pasando y viviendo, miren, alaban a Dios. Y Hebreos dice que tenemos en derredor una nube de testigos. Y a mí me gusta ver la reacción de las personas frente a las situaciones que uno puede estar viviendo. Me gusta eso, por lo que está escrito, que tenemos en derredor una gran nube de testigos. Derredor es así, le da la vuelta. Entonces unos van a reaccionar de una forma y otros van a reaccionar de otra. Pero eso sirve para mirar qué gente está con usted y qué gente no. Porque lo que la Biblia dice, es mejor ir al funeral que ir a la fiesta de bodas. Es mejor estar en las malas que solamente en las buenas. Usted va a descubrir
quién es quién cuando usted esté pasando un momento difícil. Cuando vengan a señalarle o cuando vengan a extenderle la mano y decir, vamos, te apoyo, vamos, sigue adelante. Has cometido errores, no importa, sigue adelante. Cristo te ama, etcétera, vamos. ¿No? O, ella no quiere evangélica. Ay, no, ¿qué tal? Y esos que son evangélicos, Dios nos guarde. Esas personas. Listo. Ya sé quién eres. Ok, listo. Mucho gusto. No guardo rencor, nada de eso, ¿no? El corazón siempre es sano. Debe de permanecer el corazón siempre sano. Pero usted, en los momentos difíciles, sabrá con quién cuenta. Créanme, son principios naturales. Por eso cuando uno ha pasado momentos difíciles, observa la reacción de las personas. Ya sé quién eres. Listo. Los presos los oían y claro, los presos los escuchaban. ¿Por qué? Porque es sentido común, la lógica, escuchaban y también tienen mente. Iban a pensar, como decíamos aquí, unos iban a decir, estos están locos, pero otros iban a valorar esa fe y iban a decir, wow, esto es a pesar de eso, a pesar de lo que están viviendo y están cantándole a Dios. Qué fe, qué poderoso ese Dios para tener discípulos de esa manera, de esa forma, que no reniegan de Dios. Porque, dicho sea de paso, porque la gente de ese entonces, ahí en Filipos, eran muy supersticiosos, religiosos, y todo le atribuían a sus dioses. O sea, qué Dios tan malo que lo están predicando y les hace pasar eso. Y aún así siguen cantándole. Entonces también da a pensar eso, decir, ese Dios debe ser muy bueno, muy poderoso para que estos le canten. Porque si a mí mi Dios me hace eso, yo no le canto. No. A mí mi Dios no me hizo el milagrito. Listo. Que ya la Virgencita no me hizo el milagro, pues vamos con San Benito. Y San Benito no hizo el milagro, pues vamos con San Felipe. Entonces, mire todo lo que da. ¿Por qué? Porque son personas naturales, pensaban. Pero muchos van a ver a Dios en usted. Su reacción ante las situaciones debe marcar. Mire, yo le doy un consejo ya de parte mía. Ya, sé que es bíblico. No se queje con nadie. Solamente con Dios. No se queje. No cuente sus problemas. Con Dios. Y las personas se van a dar cuenta de que usted y el Señor tienen una relación poderosa. Y eso van a buscarlo. Eso van a buscarlo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque los presos después, pudiendo haberse escapado, no lo hicieron. ¿Por qué? Por Pablo y por Silas. No se escaparon. ¿Ven? Les impactó tanto esas canciones de a pesar de su condición que no se escaparon. ¿Ven? La gente, esto hablaba el viernes con Cristi y decíamos, la gente necesita ver que usted tiene una relación con Dios. Eso necesita la gente. Entonces ellos también van a querer tener una relación con ese Dios. Y a eso estamos llamados, querida familia Luz del Camino, a tener una relación con Cristo Jesús a través de su palabra. Amén. Continuamos. Y aquí viene el milagro, Entonces, ¿qué viene entonces? La palabra entonces es un conector que me está uniendo lo que acabamos de decir con lo siguiente. Entonces,
Nunca podríamos hacer una doctrina del versículo 26, porque hay un entonces, lo cual invalida eso. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de repente, ¿no? El Espíritu Santo tiene gracia, de repente, ¿no? De la nada, no pues. ¿Qué fue un terremoto? Claro, un terremoto. Ahora, el terremoto no fue en el edificio de la cárcel. ¿Ah? ¿Dónde ha visto terremotos? ¿Dónde ha visto un terremoto que solo afecte a una casa? No. Ahí dice terremoto. Busqué la palabra terremoto, la investigué, otras versiones originales. ¿Y sabe qué significa ahí terremoto? Terremoto. Ahora, ya es fácil deducir que los terremotos no se dan en un lugar solo, en la casita nomás. No, el terremoto fue en esa región. Me faltó el tiempo para investigar el terremoto en esos años, a ver, en Filipos y cosas. Bueno, pero se dio. Un terremoto en la ciudad. Ahora no dice temblor, ¿no? Terremoto. Para que sea un terremoto, ayúdenme con esto. Tiene que estar en la escala de 7 a 8. De 7 a 8. Bueno, digamos que fue en la escala de Richter o algo así es, ¿no? Era Richter. Tarea. En la escala de este señor, pongámosle que fue un 8, terremoto. Uf, se caen, se caen las casas, se cuartean, se vienen los edificios. Es trágico. Debe haber registros de ese terremoto en Filipos en esa época. Bueno, el todo es que sucedió un terremoto en esa ciudad. Mire lo que Dios movió toda una ciudad para dar un ejemplo a esos dos siervos y a los que estaban ahí. A Dios no le importa mover lo que tenga que mover para bendecirlo. Dice, a Egipto y a Saba he dado hombres por ti. O sea, él dice, bueno, yo he entregado naciones por ti. ¿Ya? A él no le importa hacer un terremoto con tal de bendecirlo a usted. Pasa. O sea, no tuvo problema. Y hubo un terremoto en esa ciudad. Mucha gente le tiene temor a los terremotos, ¿verdad? La gran mayoría. En un terremoto se ve el valor de una persona. Recuerdo una vez estábamos en nuestra antigua iglesia, la parte posterior, sentados escuchando el mensaje, cuando de repente empezó a temblar, ¿no? ¿Se acuerdan? Empezó a temblar, entonces el pastor ya como que medio se dio cuenta y otras personas empezaron, y entonces los baffles como esos son pendientes, ahí cuelgan, ¿no? Así, y empezó ya todo a moverse, ya fue, ya así, temblor. Y media iglesia se salió. Corre, ¡ey! ¿Qué es? Tranquilos. Salieron corriendo. Imagínense un terremoto, si era un temblor. Y en la iglesia, ahora hemos quedado ahí quietos. Por ejemplo, ahorita que temblara, no va a salir corriendo. ¿Qué va a hacer usted? Echa llave. Ya está la orden a Daniela que me echa llave. Y aquí nos quedamos. Somos salvos. Amén. Y dice que el terremoto fue tan fuerte que los cimientos comenzaron a sacudirse. Los cimientos. Ahora no estamos hablando de una columna como de las que hacen ahora, ¿no? Estamos hablando de la época después de Cristo. ¿Cómo construían eso? Eran unas tapias eso. Y dice que los cimientos se sacudían. ¿Qué es sacudir? De ahí para acá, Dice, y al instante, mire, se abrieron todas las puertas.
El terremoto causó, vamos a ver una aplicación bonita en nuestras vidas en esto. El terremoto causó que las cadenas estaban desde la pared, pero hace que el mismo terremoto hace que las cadenas se caigan. Y el cepo se abrieron. Miren, especial. Dice, de tal manera que los cimientos se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Se abrieron, no algunas, todas las puertas. A ver, si me dice todas las puertas, es que todas las puertas. Ahí el Espíritu Santo no es que sea especial. No, si dice todas, es todas, Señor. Ahí la palabra toda es todo. La puerta que da a la calle, abierta. El anteportón, abierto. Estoy mirando una cárcel, ¿no? Lo que más hay en una cárcel es puertas. La de la reja de ellos, abierta. La de los demás presos, abierta. Todo quedó abierto. Listico como para escaparse, ¿no? Como diría un colombiano, para volarse. ¿Coincidencia? No. Claro que no. Claro que no. Mire. ¿Sí lo ve el milagro ahí? ¿Se acuerda que estábamos hablando de milagro? Por eso yo le decía, ¿qué estaban orando? Milagro, claro, un milagro. Precisamente a esa hora hubo un terremoto y precisamente en ese terremoto nadie muere, pero sí hace que las cadenas se suelten, que el cepo se destruya. ¿Coincidencia? No. Ahí está el milagro, miren. Y el Señor, es el Señor que hace que se abran las puertas. Él hace que se abran las puertas. Usted se puede estar pasando la vida tocando una puerta, pero si no es la puerta que Dios le quiere abrir, nunca se abrirá. Puede querer hasta tumbar esa puerta y no. Él abre puertas. ¿Se ha escuchado esa expresión, Dios le va a abrir a puertas? Es así, es bíblico. Dios abre. Hay puertas que solamente Dios las puede abrir y enviará sus terremotos para que se dé. Para que se dé, porque no está en nuestras manos. Y esos son los milagros. Milagros de puertas abiertas. Se abrirán puertas. Tal vez lo que se esté viviendo, un momento difícil en las relaciones sentimentales, economía, salud, etc. No sé. Pero lo que sí sé es que si usted clama un milagro, Dios va a abrir puertas y esas cadenas se van a caer. Esas cadenas que amarran las manos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que sus manos van a quedar libres. Eso significa el obrar. Vienen nuevas obras, vienen nuevas cosas que va a realizar con sus manos. Nuevas cosas que va a realizar con sus manos. ¿Por qué? Porque ya no hay cadenas. El milagro hizo que se rompa. Usted tiene que estar listo. Nuevas oportunidades, cosas, tiene que estar listo. Todo lo que estaba detenido va a avanzar. ¿Sabe por qué? Porque los cepos se rompieron. Ya no hay cepo. El milagro hizo, el terremoto hizo que ese cepo se destruya y va a poder ya caminar. No sé, alguien, tal vez en este lugar, o los que nos escuchan por el YouTube, ha sentido que se siente detenido, que no puede avanzar, es porque hay un cepo ahí. Pero si clama por un milagro, ese terremoto romperá ese cepo, liberará sus pies y lo que estaba detenido comenzará a andar. Si hay algo detenido en su vida, déjeme decirle que va a avanzar. Solamente créale al Señor, créale. Es el momento de orar por milagros y Dios enviará ese terremoto a nuestras vidas y ese terremoto hará parte de nuestro milagro, o sea,
el conductor hacia la libertad. Despertando el carcelero, estaba dormido el carcelero. ¿En quién duerme en un terremoto? ¿Qué? Estaba fundido ese. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y este es un versículo clave de nuestros pensamientos, ¿no? Que nuestros pensamientos son los que muchas veces nos juegan malas pasadas. Porque dice que pensando que habían escapado. ¿Escaparon? No, estaban ahí. Pero él pensó que se habían escapado y se iba a matar. Imagínense. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Que por un pensamiento nos matamos a nosotros mismos. Pensamos y nos torturamos. El peor verdugo del alma de la persona son esos pensamientos que yo me dejo llevar. Mire el carcelero, pensó que se escaparon, no, lo dio por hecho, saca la espada y se iba a matar, porque claro, digo, a que me torturen los alguaciles, mis jefes, me matan, ¿cómo van a creer que es culpa mía? O sea, mire, se le vino todo lo peor, se le vino todo, imagínense a ese pobre hombre, se le vino todo para suicidarse. Hay personas que no, la muerte nomás me libra de todo esto, no, quieren morirse. Hay personas que piensan de esa manera, pero créanme lo que le estoy diciendo en el contexto, pero piensan, no que la realidad sea así de cruel. No, que lo dejó la novia, piensa que no puede vivir sin ella y se suicida. La realidad es que sí, vivirá y vivirá mejor. ¿Ve? Los pensamientos. Otro día vamos a profundizar acerca de esto y hemos hablado acerca de los pensamientos. Pensó que se habían escapado y se torturó. Y hay que buscar de Dios, ¿para qué? Para que esos pensamientos no me despierten a las 2, 3 de la mañana a pensar, discúlpeme la expresión, discúlpeme, tonterías, ya, pensando, imaginando cosas y me torturo, y uy esta, y no se dio, y ahora, y será que sí me paga, y no sé qué, y piensa, y se tortura. Se levanta, 8 de la mañana, qué oración ni qué nada. Todo estresado, todo cargado. ¿Por qué? Porque se la pasó pensando mal. Este carcelero se iba a suicidar porque pensó. ¿Ah? ¿Ve? No hagamos la del carcelero. No pensemos mal, pensemos en la palabra de Dios. Se iba a matar pensando que los presos habían huido. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Lo salvó. No, quieto, No, dijo, deje eso ahí. Aquí estamos, mire, aquí estamos. Pablo y Silas y los demás, mire, no se escaparon. Se quedaron ahí quieticos, ¿ve? Porque los demás no eran creyentes. No nos dice que eran creyentes. ¿Quiénes serían los demás presos? ¿Por qué estarían ahí? Ellos sí estaban por... Pero mire, no se escaparon. Debían de escaparse, ¿o no? ¿Sabe por qué no se escaparon? Ahora vemos por qué. Entonces dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo, a gran voz, ¿no? ¿Por qué a gran voz? No creo que lo tenía ahí cerquita, ¿no? A gran voz desde acá, acá estamos. No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué? Dos cosas. Uno, porque no escaparon, y dos, porque le salvó la vida.
le salvó la vida. Pablo le evitó que se suicidara. Mire, una palabra puede ayudar muchísimo a una persona. Una palabra, una sola palabra, no te hagas daño. Un Dios es amor, puede ayudar a una persona. Nunca deje pasar la oportunidad de hablar del amor de Dios en Cristo Jesús a una persona. Que no sabe el poder que puede tener esa frase, Dios te ama. Mire, no te hagas daño. Y se fue a postrarse a agradecerle. No te hagas daño, no te hagas daño. Eso fue todo. Para que después el carcelero de Filipos se convierta en uno de los diáconos de la iglesia de Filipos, porque después se reúne esta familia, la familia de Lidia, la familia del carcelero, y arranca una obra poderosa en Filipos. El carcelero fue uno de los fundadores con su familia de la iglesia en Filipos. Simplemente con un no te hagas daño. No te hagas daño. Usted no sabe, ni está para saberlo, solamente hacer el trabajo. ¿Cómo puede ayudar una frase, una palabra de aliento a otra? Así usted puede estar pasando el peor momento de su vida. Dios ve eso. Créame, hermanos, hermanas, Dios ve eso. En la casa, no se me tiene que ir a predicar al parque con un megáfono, no estoy hablando de eso. Estoy hablando como alguien dijo, no del prójimo, sino del próximo, del que está al lado. De hecho, una de las definiciones de prójimo es próximo, o sea, al de al lado. Al que habita con usted. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Bueno, vamos terminando. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí viene esta ha sido muy conocida es esta frase. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren, yo no sé, pero el Señor nos la va repitiendo 3 veces esta frase. El domingo pasado, este miércoles con Noé, y ahora hoy. ¿Te acuerdas de Josué? Yo y mi casa te serviremos. Eso lo mencionábamos la vez pasada. Este miércoles, ¿se acuerda que Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa al arca, ¿no? ¿Se acuerda? Y hoy mire, otra vez. Y el Señor le dijo, y ellos le dijeron: cree en el Señor, ya le voy a explicar, dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y así fue. Ahora, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? Es sencillo. Creer en el Señor Jesucristo es reconocer que Él es el mediador entre Dios y el hombre, y que a través de su obra en la cruz yo tengo acceso al Padre y a la vida eterna. Amén. Eso, ahí va un amén. Muy bien. Es todo. Es todo. Cree en el Señor Jesucristo. Como creo en Él, que me vas a ayudar. No. O sea, bueno, sí, pero creer es que Él es el puente, lo que enseñamos en la iglesia de Colosenses. ¿Ven ustedes? ¿Saben esto? Él es el puente entre Dios y el hombre. ¿Ya? Recuerda que los colosenses andaban creyendo otras cosas y no, en Él está toda la plenitud, la deidad. Y su obra en la cruz, perfecta, que también le hemos explicado aquí. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó. ¿Qué les lavó? Las heridas. Mire lo que es capaz una persona redimida.
les lavó las heridas. ¿Dónde tenían heridas ellos? En las... Les lavó las heridas. Mire, de especial eso. Y solamente lavan las heridas aquellos que han creído en el Señor Jesús. Solamente ellos lavan las heridas de otro. Ahí tiene, para decir, ¿ve quién lo manda? No, lave las heridas. Lave las heridas. Se le presentarán personas con heridas, familiares, cercanos, amigos, y hasta créame, hasta tal vez algún enemigo va a llegar con una herida. ¿Y qué va a hacer? Ahí tiene. ¿Le va a echar sal a la herida? ¿Qué va a hacer? Dios pondrá personas en su camino para que les sane y le lave las heridas. Y esas personas le jurarán amor eterno a Dios por usted. Créeme esto. Está ahí. Porque usted es un instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo lavar esa herida? Como dijimos, mira ahí. Pablo simplemente le dijo, no te hagas daño, no te mates, estamos aquí. Eso fue suficiente para... Quedó flechado el carcelero. ¿Ven? Y le hablaron la palabra del Señor y él le lavó, esa misma hora les lavó las heridas y enseguida él se bautizó con los suyos y los llevó a su casa. Los llevó a la casa después del terremoto. Yo me pregunto y me decía, bueno, la casa del carcelero no sufrió daños, ¿no? Y los llevó a la casa, ya la llamó a la esposa, mi hija, ¿está bien? Sí, está bien. Ya voy con unos invitados. Listo, tráiganlos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De haber creído a Dios. Esa noche fue una fiesta. Mire lo que pasó, lo que aparentemente pasaba para mal, pasó para bien, fue excelente, así terminó bien la noche. Al otro día es otra historia. Esa no se la voy a contar hoy. ¿Qué dijo? Amén. 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 Póngase de pie, vamos a orar. Si necesitas oración o consejería, llámanos al teléfono 315-570-0061. También no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte en la parte de abajo. Además, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras enseñanzas. Hasta la próxima, bendiciones.